Estamos ya en nuestra segunda hora de informaciones y vamos a hablar nuevamente de la ley universitaria porque ya se han cumplido 7 meses desde que esta ley fue promulgada y queremos conocer lógicamente los avances. Estamos en compañía de Fabiola León Velarde, integrante de la Comisión de Educación Superior del Consejo Nacional de Educación. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el primer balance después de estos 7 meses de promulgada la ley? Hay muchos puntos a favor, en contra. Uno de los principales, digamos, impedimentos es que todavía no se termina de conformar al 100% la superintendencia, la SUNEDU. Bueno, yo creo que hay importantes avances y nosotros somos informados permanentemente de estos en el Consejo Nacional de Educación. Entre ellos, después de 6 o 7 meses ya de promulgada la ley, casi el 80% de universidades privadas tienen ya sus estatutos terminados o a punto de terminarse. Y más o menos la mitad de las universidades públicas, ¿no? Nosotros estamos haciendo un seguimiento como consejo a todo este proceso y es más, hemos sido muy proactivos en él, dado que hemos hecho 2 talleres aportando un documento que es lineamientos de adecuación de los nuevos estatutos a la ley universitaria. Y esto hemos tenido un foro abierto en la página web y hemos aportado mucho a que este proceso avance. Eso en el sentido de los estatutos y la adecuación de los estatutos de las diferentes universidades. ¿Y qué implican esos estatutos? Que los estatutos, por un lado, las universidades públicas deben adecuarse completamente a la nueva ley universitaria y las universidades privadas, tal como la manda la ley, tienen mucha mayor libertad para la adecuación de sus estatutos. Libertad de gobierno, libertad administrativa, libertad normativa. Pero eso sí, hay algunos requisitos, por ejemplo, de tipo de capacidad o de categorización, por ejemplo, de su plana docente, que sí debemos cumplir, bueno, ahora lo digo como rectora de Cayetano Heredia, las universidades privadas. Pero entonces, esto implica que los estatutos, que finalmente son nuestra norma interna de todas las universidades, o la norma de todas las universidades, deben adecuarse a la nueva ley, ¿no? Y en eso es que están todas las universidades. Pero cuando se crea el SUNEDU, parte de la base y la construcción de que son el órgano encargado de garantizar la calidad en las universidades. Entonces, por ejemplo, nuevamente me remito al SUNEDU porque quizás es lo que la población de alguna forma más ha identificado, porque se desactivó la ANR y lógicamente hay que hacer trámites y se continúa todo un proceso en la nueva SUNEDU. Y esta SUNEDU, el objetivo es que cumpla con verificar el estándar de calidad con todas las universidades, pero simplemente ese trabajo no se puede hacer, por ejemplo, porque todavía no se conforman a todos sus miembros y directivos. Entonces, digamos, los estatutos y, digamos, la verificación de esta calidad están en correlación. Bueno, nosotros la verdad como consejo también estábamos muy preocupados porque se retrasaba la implementación de la SUNEDU, estábamos muy preocupados porque todavía no pasaba el tiempo y no teníamos superintendente. Es más, bueno, casi estábamos a punto de también hacer algún pronunciamiento al respecto, pero felizmente yo creo que finalmente se encontró la persona con los mayores requisitos para que sea superintendenta. Creo que la doctora Lorena Macías ha tenido experiencia pública, privada. Finalmente se tuvo a tiempo el nombramiento de la superintendente y ahora los plazos que están corriendo son bastante adecuados para conformar el consejo, el comité directivo de la superintendencia. Porque de alguna forma cuando se promulga la ley y no se empieza o no entra en vigencia en su totalidad, pierde peso, ¿no? Y eso es lo que no se quiere con la ley universitaria. Y lo que ocurre es que en el fondo sí entró en vigencia porque habían plazos muy concretos para los cuales las universidades tenían que comenzar a adecuarse. Eso estaba clarísimo. Pero los tiempos es verdad que fueron muy cortos. Entonces, algunas universidades lo hicieron en los tiempos que la ley mandaba y otras universidades hasta ahora están en ese proceso. Y yo creo que eso se está entendiendo porque es un proceso complejo y demanda de muchos actores en la universidad. Ahora, con respecto a la SUNEDU, nuevamente creemos que hubo retraso, eso lo hemos comentado. Finalmente ya hay superintendenta, pero el reglamento también fue corriendo paralelo. Recordemos que se trabajó el reglamento de la SUNEDU mucho antes de tener superintendenta. Por lo tanto, las normas estaban allí. Y luego también recordemos que fue un proceso complejo, que el traspaso de las
obligaciones y funciones de la ANR, parte de ellas, a la SUNEDU. Entonces eso ocurrió el 31 de diciembre. Y a partir del 2 de enero, entonces la SUNEDU ya estaba recibiendo y reemplazando a la Asamblea Nacional de Rectores, por ejemplo, en lo que es revalidación de títulos. Básicamente en temas administrativos. Temas administrativos. Es verdad, o sea, ha habido preocupación, ha habido retraso, pero, en fin, todo el proceso ha sido tan complejo que creo que finalmente era también esperable alguna de estas situaciones. Hoy en día estamos esperando ya que se conforme el Consejo y que se nombren a los consejeros al final de abril, la primera semana de abril, perdón, probablemente. Ya se tendrá el Consejo totalmente conformado. Y ya se tendría los 5 miembros más los representantes del Ministerio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y debería entonces comenzarse a sentar las bases de lo que es que son las obligaciones de la SUNEDU, ¿no? Que son sentar los estándares mínimos de esta educación superior. Mucho se hablaba y también para algunos era parte del temor. Si no se cumplen los estándares en un plazo determinado, y así lo establecerá la SUNEDU, se cierran ciertas facultades, se cierran incluso universidades. ¿Esto Mira, lo cree posible? ¿Pasará? Porque es un temor latente. La verdad que lo que nosotros vemos es la mayor voluntad con los funcionarios con los que conversamos, de al contrario, de darle todas las oportunidades a todas las universidades para que cumplan esos estándares y darles los tiempos correspondientes. Por ejemplo, para que los profesores tengan calificaciones 5 años, y se está instaurando la beca también para que puedan tener sus maestrías con fondos del Estado, ¿no? Los tiempos para que se adecúen en su infraestructura también son tiempos bastante importantes. No son 5 años, que es prácticamente el periodo académico cuando vamos a ver los resultados de esta nueva ley. En fin, eso por ahora son 5 años, pero eso se irá viendo, porque como en todo proceso, cuando se evalúa la calidad, lo que uno hace es dar tiempos y instauración de planes de mejora. Entonces, si los planes de mejora se cumplen, o por lo menos hay un proyecto de cumplimiento, siempre se dice, bueno, tienes un par de años más, pero lo que se busca es mejorar la calidad. Aquí no se trata de ser punitivo y desaparecer a las universidades que están haciendo grandes esfuerzos para brindar una educación superior de calidad. Eso creemos todos que esa es la voluntad de aquellas personas que tienen una universidad, ya sea privada o obviamente la necesidad absoluta que tenemos de mejorar la universidad pública en el país. El que cambien los estatutos implica ya cambios tangibles en todas las universidades, porque se supone que empieza ya a caminar esta primera promoción, ¿no?, que va a sentir los efectos de la ley universitaria. Se hablaba de diversas cosas, así como temas de infraestructura, temas académicos, el tema político, que finalmente determina tanto la esencia de una universidad, y que solo alumnos del tercio superior sean parte de este equipo dirigencial o de estos, no son sindicatos, sino agrupaciones, ¿verdad?, de alumnos. ¿Eso se empieza a regir también? Sí, bueno, el aspecto de gobierno, evidentemente que sí, pero recordemos que las públicas son los que tienen estos aspectos del tercio superior, de estudiantes, del tercio en sus asambleas, de la conformación de la asamblea, de la conformación del consejo universitario. De los propios delegados, ¿no? Claro, pero son las universidades privadas tienen muchísima mayor libertad. Algunas universidades privadas han tomado esta normativa porque les parece correcta. Por ejemplo, las universidades del consorcio de universidades y otras han tomado estos aspectos porque parece que el hecho que sean estudiantes que están más comprometidos con sus propios estudios sean aquellos que representen a los otros. Pero no necesariamente todas han tomado, por ejemplo, este concepto. Sí es obligatorio en las universidades públicas y gradualmente se supone que conforme empiece el semestre se irá implementando, ¿no? Así es. Eso también requiere un trabajo de fiscalización. Bueno, no necesariamente en las universidades existen las herramientas para contar con eso. Obviamente en todas las facultades, en todos los departamentos académicos se conoce cuáles son los estudiantes que están en el tercio y es muy fácil en los procesos electorales contar solamente con esos estudiantes que quieren comprometerse, porque no necesariamente también son ellos los que quieren comprometerse, ¿no?, sino muchos estudiantes quisieran participar
Ese es un tema que sí, a lo mejor tiene sus bemoles, porque hay estudiantes que por diferentes razones no están en el tercio, pero que quisieran comprometerse. Pero bueno, como en toda norma, hay que tomar algunas decisiones. Y se torna conflictiva a veces, ¿no? Pero ya también depende de cada manejo de la universidad. Así es. ¿Cuál es, digamos, la voz de preocupación que les ha merecido estas demandas de inconstitucionalidad que se han visto ahora ya en diversos juzgados, ¿no? El segundo juzgado civil de Ica también tuvo un requerimiento al respecto, se estaba promoviendo la desactivación de la propia SUNEDU. ¿Cuál es la preocupación? ¿Esto ha mellado en algo el desarrollo y la implementación de la ley? Sí, la verdad que sí, al interior del Consejo Nacional de Educación existe una preocupación porque, como yo comentaba, hemos sido muy activos, sobre todo desde la Comisión de Educación Superior, en apoyar a la implementación de la ley una vez que la ley ha estado vigente. Y de hecho constatamos que la ley se está implementando de la gran mayoría de universidades. Es más, algunas universidades ya han inscrito en registros públicos sus estatutos y han hecho todo un trabajo de convocatoria dentro de la universidad para tener sus asambleas estatutarias, para discutir acerca de los cambios que se van a hacer en el caso de las universidades privadas, cuáles se adoptan, cuáles no se adoptan. Entonces ha habido un trabajo arduo en estos 6 meses. Pero no cayó tanto como una sorpresa el hecho de esas demandas de inconstitucionalidad, porque ni bien, digamos, se aprobó la ley desde el Congreso, sí, ya habrían varias voces en contra. Sí, no ha habido sorpresa, pero la verdad sí preocupación, porque tanto trabajo al interior de las universidades que nosotros hemos constatado como Consejo. Entonces, ¿qué ocurriría cuando, si es que, obviamente como Consejo también, y creo que todos los ciudadanos le debemos el mayor respeto al Tribunal Constitucional, y si se declara inconstitucional hay que acatarlo, pero crea un desconcierto, un vacío, un desorden en las universidades muy importante, y eso nos preocupa. Y otra cosa que también lo hemos discutido es que el hecho que justamente la ley universitaria, en su artículo 8, cita el artículo 18 de la Constitución, la ley lo cita, donde indica que las universidades tenemos, ahora tenemos, como rectora, pero tienen como parte autonomía de gobierno, administrativa, normativa, económica y académica. Eso lo dice la ley y lo dice la Constitución. Y entonces, en todas estas discusiones que tenemos, el hecho de la autonomía resguardada, nosotros estamos absolutamente convencidos que hay que respetarla, que se tiene que respetar. Como Consejo haremos todo lo posible para que eso ocurra. Pero ustedes lógicamente son adscritos, ¿no?, al Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, y están interesados, están de acuerdo con que el Ministerio de Educación vele por los intereses públicos de las universidades. Pero ¿por qué no permitir que un grupo de rectores también tenga voz y voto en la nueva superintendencia? En realidad, hay 2 representantes, no representantes, sino que vienen de las universidades, 2 públicas y 1 de las universidades privadas. De manera que la universidad está representada. Ahora, eso es algo que el reglamento de la SUNEDU lo indica como un hecho de la mejor conformación de este Consejo, ¿no? Pero en eso precisamente recaía el temor de perder la autonomía universitaria. Lo que ocurre es que también por el otro lado está la preocupación de ser juez y parte, que es lo que de alguna manera sustenta la necesidad de tener otra instancia reguladora, normativa, porque lo que antes teníamos era la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces eran los rectores normándose a sí mismos. Y esto es lo que ahora... Cayetano, ¿no es también ser juez y parte? ¿O no se contempla? Porque no es miembro de el Consejo. Claro, no. En realidad, yo he sido invitada conjuntamente con el doctor Gustavo Yamada y el viceministro Flavio Figalo para hacer la selección de los consejeros. No, después nos retiramos y no tenemos nada que ver en la SUNEDU. Y en ese sentido tomamos con la mayor responsabilidad esta tarea, porque justamente de este Consejo depende, creo yo, la credibilidad, la decisión de que tenemos parte de la sociedad civil con gran prestigio, honorabilidad, trayectoria, y que justamente va a velar porque
la SUNEDU, que es el temor que está adscrita al Ministerio de Educación, pueda tener muchísima injerencia de cada gobierno de turno. Claro, por eso es muy importante la autonomía, ¿no?, de que las estos consejeros todos estemos absolutamente tranquilos, con la respetabilidad, honorabilidad, capacidad, trayectoria y conocimiento del sector de estas personas que van a ser elegidas por concurso público. Perfecto, y que sean las más pruebas posibles, ¿no? Y que se nombre por fin ya a los miembros, que no se dilate más el tiempo. Exactamente. Bueno, muchas gracias por su participación. Entonces, esta mañana nos dice que la ley universitaria, según el análisis que realizan, está ya en un 80% implementándose, de acuerdo a los estatutos. Vamos a ver cómo se desarrollan los próximos días. Muchas gracias a Fabiola León Velarde, integrante de la Comisión de Educación Superior del Consejo Nacional de Educación. Hacemos una pausa con esta información en 7.3 Noticias. Ya regresamos.